Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy estoy con alguien que admiro profundamente, eh, con alguien que ha participado y ha sido cómplice de muchos de los más grandes artistas en español, principalmente Fito Páez, Soda Stereo, productor, compositor, el gran Tweety González. Querido Tweety, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer charlar acá contigo sin un tipo de red, ¿no? Así tipo, sin nada pautado. Y creo que Me son las encanta. mejores conversaciones, ¿no, Tweety? Claro, sí, 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 sí. Las que no llevan una línea ni nada Ad cantado. libitum. Exactamente. Oye, Tweety, pues básicamente 40 años de carrera. ¿Cómo Ujú. te sientes en este punto? ¿Cómo visualizas todo hacia atrás? Parecen varias vidas, ¿no? Quizás las, las partirían en etapas de 7 a 10 años, no más. En esos lapsos siempre pasaba algo que cambiaba. Y bueno, nada, es un poco, yo cumplí 60 el año pasado y parás la pelota y haces un poco de balance, ¿no? Y yo qué sé, pero lo más quizás natural es decir, bueno, llegué a los 60 ya Ya es ganancia, ¿no? ya es un pasito, no es poco, pero nada, yo tengo el mismo síndrome de impostor de que el día que empecé. Todos los días me levanto con esos síndromes. O cuando me llega un trabajo nuevo y está la hoja en blanco, está la sesión de Pro Tools en blanco y hay que empezar a crear algo, me siento como un chico de 18 años que no sabe nada. Y cuando lo termino me asombro, digo, me acuerdo cuando hace 3 días no había nada y hoy está todo esto hecho y suena bien y el artista está contento. Ahí es como vuelvo a la realidad. Oye, Tweety, ahora, a ver, has tocado el cielo en tu trabajo y has hecho historia. ¿Cómo seguir manteniendo, pues, el hambre de cierta manera cuando dices, a ver, yo contribuí en la banda más Ujú, importante de rock en español? ujú. Ahora, ¿cómo te sigues asombrando de tu trabajo después de haber tocado ya el cielo? A Yo sabiendas que creo es que difícil que vuelvas a vivir un fenómeno así, ¿no? sí, claro. Pero cada tanto te encontrás con artistas, eh, que obviamente toda la gente es distinta, pero que tienen el mismo nivel, eh, la misma excelencia. No es que desapareció, hay todavía gente, hay talentos nuevos que son muy ignotos, que nadie conoce, pero yo sí. Mm. Y para mí el éxito está en cuando terminamos de mezclar el disco, nos gusta a nosotros. El primer éxito es interno. Después nace y sale al, esa palabra que yo odio, mercado, y ahí es como nació y ya es un ser dependiente. Es como una persona, la obra, una vez que nació. Nació en el sentido que está el público, ¿no? Y yo en los últimos, te diría, 5 o 6 años empecé cada vez más a valorar el viaje a hacer el disco, más que ponerle la energía en lo que va a pasar y cuántas escuchas tiene y si vamos a recuperar la plata. No, no pasa por ahí. Como sé que va a ser todo eso más difícil, trato de que el esfuerzo venga acompañado por un goce artístico y que la pasemos bien mientras lo estamos haciendo. Eso con artistas que a uno le gusta. Yo soy un profesional y también hago un montón de música que quizás ni me compraría el disco, pero vivo de esto y de todo eso aprendo y de todo eso hago músculo y dinero aparte para hacer lo otro que es que lo hago por amor al arte, no por amor al negocio. Oye, Twitty, ¿tú crees que la masividad va en contra de la calidad? No.
para nada. Hay veces que van de la mano. Yo qué sé, Prince me parece un tipo lo suficientemente masivo y lo suficientemente brillante a nivel talento para ser una excepción a esa frase, por ejemplo, por decirte el primero, ¿no? McCartney, yo qué sé, un Digo, montón. hasta el mismo Fito, ¿no? En su momento fue Total, total. extremadamente masivo. También hay que poner las músicas en los contextos de su era. Yo creo que en los últimos 10 años cambió súper, súper, súper. El hecho de no pagar por la música, y sumada a las plataformas que hacen que no lo pagues o pagues nada, menos de lo que salió un disco por mes para escuchar toda la música del mundo. Si te lo hubiesen contado hace 40 años no me creías. Digo, hace 40 años si me hubiese dicho, va a llegar el momento que vos vas a pagar lo que hoy pagás por un disco para escuchar toda la música del mundo. No, no, eso no va a pasar. Y pasó. Y eso le cambió el gusto a la gente, porque al no pagarla, no te toma el tiempo de elegirla, ni consultar, ni parar más la oreja, ni seguir a un curador. Sumado a que la música pasó a tener un lugar muy preponderante en el entretenimiento y en la diversión. Vos vas a ver que la mayoría de la música que está en los top 20 es música divertida, más que nunca. Oye, Tuite, ahora, en términos generales, a ver, a ti te tocó vivir y atestiguar la época de las bonanzas con las disqueras. Ahora Sí, todo ha cambiado. ¿Cómo visualizas en este momento el terreno de la industria de la música? es difícil. Eh, yo creo que hay un jugador que cada vez es más grande y más poderoso que Sony, que lo tenemos que nombrar porque es tan grande que cada vez crece más y un poco marca cierto paso y hasta podría decirte en cierto punto, en ciertas regiones, hasta el gusto estético de la gente. Eso me parece que nunca tuvieron los sellos grandes tanto poder como hoy. Sí, yo también pienso que se le subestima mucho Con lo ahorita. bueno y con lo malo, ¿eh? No estoy hablando negativamente, estoy contando una cosa que para mí existe. No le pongo valor negativo o positivo. Es lo que yo siento que pasa. Claro. ¿Tú crees que Y va a que ser inminente buscaron que pase eso y pasa. será inminente que Sony absorba a las demás? No creo porque hay un montón de leyes y cosas en los países antimonopolios y todo ese tipo de cosas que llega a un punto que los frenan. De hecho, cuando pasaron a ser de cinco compañía a tres, Ujú. eh, las tuvieron que dividir en más partes para que no se quede una tan inflada. Todos Sí, los subsellos de esos sellos grandes los empezaron a dividírselos entre todos los sellos que quedaban, porque si no, iba a pasar que iba a haber uno que era directamente más del 50% del mercado. que son Eso las fue el leyes acuerdo. antimonopolio, ¿no? Claro, Oye, sí. Tuiti, y ahora en Argentina, ¿qué está pasando en este momento musicalmente? Está buenísimo. Hay de todo. Hay lo que quieras y todo está bueno. Yo soy muy, muy defensor de la música de hoy argentina, de las generaciones nuevas. Me parece que por primera vez se junta que hay música nueva con público nuevo, con una oreja nueva, con generaciones nuevas de público de 20 25 años, que sobre todo después de la pandemia salió a consumir música a una voracidad infernal. Sumado a que Argentina es un país que no hay ahorro, no hay crédito, entonces la gente como la gana la gasta por la inflación. Claro, Somos un país que hoy por hoy tenemos creo que 11% mensual de inflación. es ¿Entendés? altísimo. Es altísima y viene bajando, venimos de tener 20. Sí, claro, claro. O sea, hace como 4 o 3 años estaban en 20, sí, claro. No, no, hace 3 meses.
Sí, pero llevaba mantenido desde hace muchos años, Sí, es a lo no, que no, voy. sí, veníamos al 250 anual, una cosa Sí, así. Este año va a ser 150 dicen. bueno, ya es mucha ganancia. Es de locos igual, somos campeones mundiales de inflación. Me llama mucho la atención siempre Tweety Argentina, porque pese a ser un país geográficamente en desventaja, Ujú, siempre hay íconos de toda naturaleza. A ver, te voy a hablar desde futbolistas. El más grande es argentino. sí, Figuras, no sé, como el mismo Papa. ujú. Ahora en la música, no sé, está Bizarrap, está Tini. ¿Por qué crees que se dé eso en Argentina de que en el mundo nos identificamos tanto con lo que hacen ustedes? Yo creo que viene de arrastre, eso no es de un día para el otro. Eso es una cosa, una construcción cultural musical que yo creo que empezó a partir de Piazzolla. Incluso Piazzolla fue una influencia muy grande en el rock argentino. Spinetta amaba a Piazzolla. Y hasta en el primer disco de Almendra y un bandoneón. Imagínate la influencia del tango en el rock argentino. Charlie ni hablar. Fito también, el tema de Fito pasa en un tango. Entonces, hay toda una cultura, sobre todo, yo que te voy a hablar como porteño, ¿eh? Ujú, Porque yo soy muy porteño y para mí hay dos países, Buenos Aires y el resto del país. Y amo Argentina, pero para mí la realidad es esa. Acá pasa una cosa y el resto del país es bastante distinto las costumbres, las culturas son más chiquitas. Es un país demasiado centralizado, Argentina. sí. ¿Viste? Muy centralizado en Buenos Aires. Es el país estadísticamente más centralizado de Latinoamérica. Entonces, eso le da una variedad cultural muy importante, porque también viene mucha gente del interior. Te digo más, las mejores bandas de los últimos 10 años de Argentina, no te digo todas, pero hay 4 o 5 que vienen del interior. Antes no pasaba. Entonces, eso también fue internet, que ayudó un montón. Fue la no estar un poco fuera del circuito caribeño, viste, de todo lo que es 1000 kilómetros a la redonda de Puerto Rico, queda mojado por esa música. Nosotros, todo llegó tarde, el reggaetón llegó tarde, todo eso llegó tarde y acá enseguida se transforma, viste, acá el reggaetón lo transformaron en una cosa que se llama RKT, Ujú, ujú. que es más low aún, viste, más rústico. Pero en los barrios populares se baila eso, en los clubs se baila eso, tiene mucha mezcla de cumbia, este, y hay toda una industria, como la hay en México con la música norteña, ¿no? Y creo que Argentina se fue un poco más al trap que al reggaetón, ¿eh? Sí. Siento yo más esa tendencia y Bueno, ahora, pero ¿sabes por qué? Porque toda la escuela del freestyle, el quinto escalón, todos esos chicos que aparecieron ya casi hace 10 años de eso, ya son grandes ellos. Empezaron muy chiquitos, empezaron siendo teens. Y ahora son millonarios de 20 y pico de años. Pues son todos millonarios, me en acuerdo de dólares. Paulo Londra, Ujú, ¿no? O sí. sea, toda esa generación que sí, ahorita deben de tener, pues yo creo que ya 27, Nadie llega a los 30 sí, 27, 28. máximo. No, Paulo no creo que tenga 30 ni de broma, no, 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 no. 25 de tener Sí. 24. Sí. Bizarrap yo creo que también ha de tener veintitantos. Sí, Oye, Tuiti, ahora, hace poco sacaste Tuitín Club, tu disco. sí, sí, es una cosa que me debía. ¿Qué tal la experiencia? Y la pregunta, ¿por qué hasta ahora, Tuiti? Bueno, porque no nos había dado un poco el espacio mental físico, ¿viste? Porque una veces puede tener tiempo físico en la agenda, pero en la cabeza está en otra cosa. Al revés también, ¿viste? Puedes tener tiempo mental, pero no, estás todo el tiempo. Bueno, se dio todo. La pandemia ayudó un montón, porque ahí le puse realmente nafta, gasolina, como dicen ustedes, y arrancó más fuerte el terminar temas, empezar a juntarme, sobre todo.
cuando tenés que juntarte con alguien, eso ya te genera un compromiso porque hay un socio involucrado. Entonces ya eso te arma una agenda, te arma una meta, te arma un cierto compromiso, sobre todo con el socio del tema, porque todos los temas tienen, mal que bien, un socio creativo. Entonces eso fue muy divertido, por eso es un club también. Sí, de tus amigos, ¿no? Claro, Básicamente. sí, sí. Y que puede Oye, cambiar de equipo el año que viene, puede ser otra formación. oye, ¿ya lo ejecutaste en vivo? Una sola vez y fue súper difícil coordinar las agendas de todo. No es un disco que yo lo pensé desde cero para tocarlo en vivo. Un disco bastante complicado de tocar en vivo. Eh, y nada, para mí me requiere un esfuerzo titánico tocarlo en vivo. Entonces preferí no meterme en ese plan. Ahora, en ese sentido, Tweety, ¿por qué consideras que Argentina es un país sumamente rockero? No sé por qué exactamente, sé qué pasó, pero no sé qué es lo que... Yo creo que coincidió con el mismo impacto mundial que tuvieron los Beatles. Si ves la historia, cómo empezó el rock argentino, a todos les gustaban los Beatles, a todos les gustaba Elvis, había también influencia del jazz. Yo qué sé, Javier Martínez, que es el baterista de Manal, que fue una de las tres bandas seminales del rock argentino, era un baterista de jazz prácticamente y admiraba, y vos hablás con él y solo te habla de bateros de jazz. Entonces, eso también fue muy de Buenos Aires, salvo Lito Nevia que venía de Rosario, pero también que venía con una data muy de los Beatles, eh, y un poquito de Brasil. Si vos escuchás La Balsa, que es un tema importantísimo en el rock argentino, el tema de los gatos, hay todas unas vueltas armónicas que son de bossa nova. Podrías hacer, sacás la letra y te podés hacer una bossa nova con los acordes. Y eso era la influencia de Brasil en Buenos Aires en esa época. El estallido de la bossa nova, venía mucho a tocar acá Vinicius, estaba fuerte la música brasilera en toda esta región. Eso fue también otra influencia. Ahora, hace rato mencionabas Piazzolla, y yo sí creo que el tango en esencia, a ver, no me refiero sónicamente, pero la Ujú. manera en que se lleva a cabo es algo muy punk, ¿sabes? O sea, es un género bastante contestatario y de una u otra forma ustedes están fincados en ese género. Sí, incluso hubo un director de orquesta que era Osvaldo Pugliese, que era socialista, y la orquesta era la única orquesta que todo se dividía toda la plata del que ganaban igual. Por eso era muy querido por los músicos y hoy todo estudio, todo músico tiene una fotito de Pugliese en la billetera o en algún rincón del estudio porque es como un santito, Ok, no de de buena quitado. suerte. De buena suerte, Pugliese, Pugliese, o decís Pugliese, Pugliese para decir buena suerte. Increíble. Mm. Oye, Tuiti, ahora, en esencia, desde tu método, ¿cuál es el trabajo de un productor musical? Yo creo que tiene dos lados, ¿no? El lado específico de la canción y el lado del performer, ¿no? Tiene dos áreas de trabajo que tienen que estar lo más tight y eh, hacer una mancuerna muy fuerte juntas. Yo soy muy defensor de la canción. Yo soy muy molesto en la selección de las canciones, sobre todo si vamos a hacer un disco, me gusta tener stock, no me gusta tener 20 para elegir 10. eh, pero no es una regla tampoco. ¿Viste? No, si no tenés. A veces hay muchos casos de gente que dicen, yo tengo estos 10 temas y quiero grabar estos 10. ¿Por qué? Porque esto y esto. Y te explica por qué. Y bueno, también sos un trabajador. Y es así, bueno, ok, es tu deseo. Ok, saltemos la etapa de la selección del material porque vos necesitas
Otra vez material, ok. Segunda parte, vamos a embellecer cada canción de acuerdo a lo que el performer puede dar, ¿no? Para quién la va a cantar, cómo, ese tipo de cosas. Y después le vas buscando un poco el color. Es muy distinto trabajar con bandas que con solistas, nada que ver. Con una banda es como es como llegar a un club de fútbol y te dan el equipo hecho. Esto es juegue con estos, señor. Ah, sos el director técnico de un equipo que ya existe. En cambio, cuando producís un solista, los jugadores los elegís vos, elegís el baterista, el bajista, todo. Claro, sí, tú tienes ahí más apertura, ¿no? Es más Sí, apertura, más claro. variedad, lo otro va a estar más atado, que tiene lo bueno y eso también es lo que es lo piola de la banda, lo importante de una banda, que tenga un sonido que es producto de la junta de cómo tocan esos integrantes de esa banda. Eso es una banda. Ahora, Tweety, ¿qué características tú consideras que tiene un productor musical? Porque yo sí los veo como un bicho totalmente diferente a un músico estándar. Mm. Yo trato de ver, no ser monofoco, no ver todo, debe tener una visión muy 360 de hasta de para quién podría ir apuntada esa canción, desde ver qué tan apasionado es el artista y qué tan detallista es. Y después pasa otra cosa, de la misma forma que es muy distinto trabajar con una banda, con un solista, es muy distinto trabajar con alguien muy experimentado o tan experimentado como uno con artistas nuevos. Artistas nuevos, no te digo que es cada vez, no es cada vez más difícil. A mí cada vez se me hace más difícil, pero porque ya tengo los que te jedi cansados, ¿viste? No, pero también tienes mucha, mucha más experiencia, Tweety, ¿no? O sea, Sí, pero muchas veces te pasa que bandas de primer disco o solistas de primer disco le estás enseñando a cómo se produce un disco o cómo se trabaja en un estudio, pues no saben nada, porque están todos en el home, ni siquiera en el home. Los tipos que tienen un estudio home y lo saben usar muy bien, es un aliado. A mí me encanta trabajar con gente que tenga un mínimo de nivel tecnológico como para que, ok, al estudio venía a traquear, no nos sentemos a editar. Eso hacelo vos en tu casa, en el baño, si querés, claro, mientras haces popó. claro, Pero claro. eh, a- lo que no puedes hacer en otro lado lo hacemos en mi estudio, que tengo mejores cosas, que estoy yo. Editátelo vos, por ejemplo, si confío en el tipo y tiene buen gusto, ¿no? Pero a mí me gusta mucho eso, o mucho con el programming. He hecho muchos discos con Ableton y nos pasamos mucho las sesiones de Ableton y crecen un montón temas así, o de lo que sea, ¿no? Oye, Tweety, ¿cómo conoces a Fito Páez? Lo conozco, bueno, me entero de él porque él arranca siendo pianista y compositor de Juan Carlos Baglietto, que era un Ok. cantante que apareció a principios de los 80, 81, 82, y los hits y los mejores temas en de Fito que tenía 17 años. Ya era un compositor, un pianista tremendo. Y después, sabiendo eso, me lo empiezo a cruzar en los estudios Panda, que yo iba ahí porque también sesionaba un poco, no sé con quién estaba grabando, pero me lo crucé dos, tres veces, charlábamos mucho, él estaba armando su banda para presentar su primer disco, yo le recomendé un bajista que era Paul Dush, y Paul Dush me recomendó a mí, que Fito ya me conocía, entonces yo era el único que tenía un sinte muy bueno en la ciudad, tenía un Overheim, Uy, eh, Overheim, son buenísimos. sí, un OV8 tenía. Creo que por ahí Van Halen usaba mucho los Claro, Overheim. Sí, claro. claro, Jump, claro. sonido de Jump, sí. Y nada, tenía el Overheim y un Rhodes. Y ya, eso era ya un guau. Y Fito, creo que todavía no se había comprado el CP70, un poco después.
Y bueno, ahí nos conocemos, empezamos a tocar juntos, hicimos un montón de cosas. Llegó a vivir en la casa de mis padres, incluso. O sea, fueron, aparte de todo, amigos. Sí, 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 sí. Justo lo voy a entrevistar a él presencial, viene a México en Ok, septiembre y creo que el mes que entra lo voy a entrevistar en persona. Me parece que Fito tiene un perfil de músico muy interesante porque además de ser el músico que es, me parece una persona sumamente intelectual y sensible al arte. sí. Es que él domina mucho, es un tipo con mucha cultura, domina de cine, le puedes hablar de lo que sea, de literatura también. Son las cosas que a él le gustan tanto como la música. Ahora, a ti te tocó participar en El amor después del amor, que es un disco que rompió todo en Latinoamérica, desde la Patagonia hasta Mm. Tijuana, y rompió muchos récords y es parte ya de la cultura popular. ¿Cómo Ujú. fue, cómo fue vivir en tiempo presente ese disco? Mira, para mí fue una época todo que venía toda una seguidilla de cosas que no era como que saltabas de 0 a 1000. Yo ya cuando trabajé con Fito en ese disco, ya hacía 3 años que tocaba con Soda Ujú. y venía de hacer Dínamo. Así que imagínate, venía con la oreja estimulada, nivel Dios, y con todo el fierrería y la tecnología muy, muy afilada. ¿Viste? Estamos hablando de una época que no había computadoras, ¿eh? Era puro hardware todo. Y yo lo manejaba con los ojos cerrados todo y era muy rápido con eso. Entonces, eh, básicamente nos encerramos 11 días en Punta del Este a hacer maquetas, una máquina de 8 y todos los teclados del mundo que te puedas imaginar, eran paredes. Y estábamos 12 horas metiéndole. Y ahí se hizo casi la preproducción de los mínimo 10 temas, por lo menos. Todo eso se usó después en el disco. O sea que ya fuimos con eso avanzado y arriba de eso montamos la banda. Fueron un montón de músicos, ¿no? Tanto, es un cuarteto básico, en realidad dos violeros, porque digamos, los lead guitars los hacía Gaby Carámbula y todas las rítmicas Ulises Butrón, que es un guitarrista que lamentablemente nos dejó hace unos años, pero para mí fue un guitarrista de unos tapados o los desconocidos, pero muy importante de Argentina, muy influyente en Cerati, por ejemplo. Fue un poco antes de la era Cerati, Ulises. Y nada, y después sí, había presupuesto, bueno, orquesta en Londres, Nigel Walker para mezclar, que era un inglés que nos cagamos de risa porque los primeros días, eh, viste, muy inglés, los ingleses son muy mamones, como dicen en México. Ok, ok. Súper. Al principio, se la creen más que un argentino, imagínate. Más que un porteño. Más que un porteño. Entonces era como una guerra de gallos. El segundo día era como que nos sacábamos los ojos, ¿viste? Eran un poquito más, un par de años más grandes que yo, pero, ¿viste? Era el inglés que había trabajado con George Martin, no se le podía decir nada. Y lo que no, y lo que rompió el hielo es que a los dos nos encantaba Massive Attack, y había salido, porque había salido Blue Lines, el primer disco de Massive Attack. Cuando vimos que teníamos eso en común, ya nos hicimos hermanos, ¿viste? Bajaron la guardia los dos, ¿no? Sí, sí, todas las mezclas, yo estaba toda la mezcla con él, Fito venía al final, pero yo arrancaba con él para mezclar. Oye, Titi, y ahora vi hace poco la serie y por ahí sales, ¿no? De Fito. ¿Qué opinas tú de la serie y de este No, la nuevo serie fenómeno? está buenísimo que exista, está buenísimo que exista, cuenta un montón de cosas lindas, otras quedaron afuera, obviamente. Para mí está un poco novelada, a Ujú. mí me gusta más si es de música, que sea más tirando al documental que una novela. Más crudo. Sí,
Y hay muchos flashbacks a cuando él era chiquito y todo eso, que me pareció un poco golpe bajo e innecesario todo el tiempo pivotear y hacer como los recuerdos de su niñez. Parecía que un par de capítulos está bien, pero toda la serie con eso pareció que no, no, solo le daba lágrima la cosa. Y aparte Fito no era tan blando como parece ahí. Era más duro. Bueno, es ¿Sí? más duro. En el buen sentido, pero no era Claro. tan. A mí me parece medio Hale que les quedó el personaje. Como muy frágil, creo yo, ¿no? Sí, Sí. Pero bueno, creo que todas las series, a nosotros en México nos pasó un poco con la de Luis Miguel, ¿no? Que es un ícono muy sí. importante en México y sí, a nivel prensa hubo mucha, o sea, muchos de los actores reales decían, oye, es que casi todo es ficción, ¿no? Oye, y ahora, Tweety, ¿cómo en 89 entras a Soda, ¿no? ¿Cómo Sí. llega Soda a tu vida? ¿Cómo Llega entras? por varios. Bueno, yo los conozco desde hacía por lo menos 4 años antes, Ujú. porque yo estaba muy equipado, como te conté antes, y tenía también muchos equipos para mezclar. Tenía Rep 7, SPX 90, PCM 70, compresores, supresores de ruido. Tiene un rack así de grande, lleno de cosas. Por ahí me dijeron que tú eres el gurú de la MPC. Ah, mira, justo, ni hablar, mi Tweety. Sí, la llevo acá. En el Ya no uso más, corazón, pero ha sido una herramienta tremenda para mi vida. Sí. claro. Sí, para mi otra vida, porque yo lo veo como que fue varias vidas atrás. Qué maravilla. Oye, entonces se conocen a mitad, mediados de los 80 por... Sí, porque yo les alquilaba cosas para mezclar los discos. El segundo y tercero, que es Signos y Nada Personal, hay un montón de equipos que yo les alquilé. En la época se hacía un disco por año, ¿viste? Todos los años. Ahora los discos son más espaciados. Y bueno, y yo tenía un sampler acá y Charlie Alberti usaba también un sampler acá y nadie más tenía samplers en Buenos Aires. Y son medio frágiles y siempre a alguno de los dos se le rompía. Entonces yo a veces lo salvaba a él, le prestaba el mío, él me prestaba el de él, turnábamos. Aparte eran carísimos. Salía No me tres mil imagino. doscientos dólares el aparato y $3.200 el RAM, que era 32 mega de No RAM. te creo. Salía $100 el mega. Estoy hablando en 87, 28 por ahí. Hoy con $100 compras un disco de 15 Pero hoy en el teras. teléfono tenés más. Acá Claro, tenés claro, un montón. claro, claro. Sí, Entonces, o sea, su relación fue básicamente por el equipo, ¿no? sí, Y bueno, y ahora, por Mariano López, que es un gran ingeniero de audio, casi todos los discos de estudio de Soda Stereo los hizo Mariano López, casi todos los discos de Spinetta los hizo Mariano López, y más de la mitad de los discos de Fito también. ¿en qué momento te invitan ya a formar parte de... Ellos estaban por hacer la última gira de Doble Vida, y Danny Saiz, que lamentablemente se nos fue para arriba también, eh, se quiso bajar de la gira, no quería salir más de gira, básicamente. Algo, nunca supe más detalles que eso, solo sé que no quería salir más. Bueno, ahí me llama Charlie para decirme, che, nos pasó esto. Yo estaba tocando con Fito, en una época que a Fito le iba económicamente muy mal. O sea, ganábamos muy poco. Incluso ganábamos tan poco que dividíamos todo igual. Ok, Eh, Incluso, nada, pasaban esas cosas, ¿viste? Fue la época que él se fue un poco a vivir afuera, a España, hizo un dúo con Guillermo Balá, que era chapa y pintura, que era piano y bajo nada más, para salir a trabajar. Y nada, llega la oferta de Charlie, me cuenta, dice, "Bueno, prepárate en unos temas, tráete las cosas y vemos qué onda, a ver cómo nos sentimos. Y nada, llevé las cosas y las dejé ahí y no me las llevé nunca más.
Ahí arrancó todo. Oye, y por decir, ¿cómo dentro de tu rol te permitían proponer o era En más las cosas, cerrado? bueno, pero fue gradual porque cuando yo entro a tocar cosas que ya había grabado Dani, que ya había grabado El Zorrito, de discos anteriores, ¿viste? Ya tenían el primero, el segundo, ya tenían 4 discos. Estaban tocando temas de 4 discos, era un montón. Entonces yo un poco ellos siempre tenían la costumbre de la primera gira del disco, el disco se toca tal cual y después en las que sigue se puede hacer cualquier cosa con la versión. Juego de seducción llegamos a tener 7 versiones distintas. Toda la gira se cambiaba. Porque era un tema re viejo, entonces siempre quedaba en la lista, pero Gustavo se aburría si las tocaba igual. Entonces arreglo nuevo de cero, para el juego de seducción. Eso era re divertido. Que aparte el sello de Soda para mí, yo valoré más a Soda Stereo en vivo que en disco. Creo que Ujú. lo que hacían en vivo era reversionar siempre, destruir la canción y volverla a hacer. Exacto. Oye, Sí. Y cómo ahí, fue por ejemplo, la MPC Cuando yo llego a Soda, la MPC pasa a liderar todo el setup, porque programamos todos los pro and change de toda la banda con los outputs de la MPC. La MPC tiene 4 outputs MIDI. Entonces, uno iba al sampler de Charlie, le cambiaba los sonidos para los triggers. Otro iba a la pedalera de Gustavo para la guitarra. Otro iba a los efectos de la batería. Otro a los efectos de la voz. Entonces, cada canción tenía pro and change y tenía el bombo del disco, el reverb del disco, los efectos de la voz del disco. Así trabajábamos. qué maravilla. No, es que sí, y aparte creo que Gustavo incluso usó mucho la MPC para Amor Amarillo, ¿no? Claro, él O sea, se programó todo. siente ahí el Claro. aparato. Yo ahí trabajo de asesor de audio justamente para sacarle más el jugo a la MPC, porque en un momento él hizo los demos en la MPC, pero sonaba tan bien que cuando estábamos a punto de llamar a un baterista, dijimos no. E incluso pasó algo muy gracioso. La MPC tiene 11 outputs, Ajá. el left, right y 11 outputs. Dijimos, bueno, obviamente vamos al estudio, ya existía el estudio de los Soda, el supersónico, que tenía un mixer bien grande, lindo, como un Soundcraft, como de 40 canales. Abrimos toda la batería por cada canal, cada output. Y nunca la podíamos hacer sonar tan bien como el left right. Volvimos al left right y la mezcla era con el left right del drum machine de la MPC, nada más. Back to basics, ¿no? Sí, sí, y un par de outputs para mandar efectos o cosas programadas, porque la MPC te permite programar todo, pero todo con numeritos. No hay waveform, ¿entendés? Como hoy. Entonces es mucho más lento el proceso. Oye, Twitty, ¿cómo se hizo Dynamo? Bueno, Dinamo, lo que jugó muy a favor de Dinamo es que los Soda estaban estrenando estudio. Entonces empezó a haber una cantidad de tiempo de estudio inédita para una banda. Fue uno de los primeros discos grabados en estudio propio, una banda tenga su propio estudio, ¿viste? Tuvimos muchos meses, muchos. Eh, a cinta, obviamente, ¿no? Cinta 24, una Sony. Y está todo grabado ahí en Supersónico, y mezclado. Mucho tiempo, con muchísima distorsión eh, y unos temazos, yo qué sé. También era la época que se ensayaba con monitores de piso, ¿viste? No había in-ears. Era el ruidero, pero estruendoso, ¿no? Nosotros teníamos nuestro propio ingeniero de monitores y cada uno 2 monitores de 15 pulgadas. O sea, había 110 dB en la sala rápido, ¿viste? Se tocaba muy fuerte, sobre todo Dynamo. Yo los shows más calientes que hice con Soda fueron los lugares más chiquitos que hicimos, que fueron en España, Ajá. en la época que tocábamos con Melero, los dos, y eran lugares para 1000 y pico de personas, que el escenario era un poquito más grande que la sala de ensayo.
Pasamos de los estadios a esa sala de escenario de 8 metros. Nada. Y aparte el reto de adaptar lo de estadio Bueno, ahí a un el escenario venue. levitaba del volumen. Aparte, acordate que Soda Stereo tenía a Adrián Taberna de sonidista, que muy conocido, una leyenda por el volumen que usan. Claro. Yo me acuerdo, digo, la única vez que vi a Soda fue en el reencuentro. Y sí, o sea, sonaba pasando la avenida, el Foro Sol, me acuerdo. Oye, Twitty, Sí, ¿tú estuviste detrás de Canción Animal también? sí, sí, como ¿Cómo fue tecladista. cómo fue el proceso ahí? Y eso fue 42 días en Criteria, Miami, así sin parar. Y va también a cinta, con Andrea Álvarez en percusión y coros. Ahí Gustavo se compra el box, empieza a usar el box, cambia un poco el sonido. Canción Animal es como, si tiene algo en común es el AC30 el box. El AC30, claro. Sí, él después llegó a tener 5, pero era como el sonido que él había como mm, descubierto y lo había inspirado a llevar un poco la banda para ese lado, ¿no? Tiene mucha tecnología escondida ese disco. Las baterías están trigueadas con la MPC. Teníamos triggers en el bombo y tambor, le pusimos triggers pegados a un conversor que tenía Charlie, de ahí salíamos MIDI y lo grabábamos el MIDI en la MPC sincronizada con SEMTI con el tape. Entonces nos quedaba el audio grabado y las notas MIDI grabadas también. Entonces trigábamos con los Akai, reforzábamos. Me acuerdo que Charlie tenía endorsement de Remo y en la época de Remo hacía baterías. O sea, triguereaba con los pads de Akai No, no, no. Trigaba con unos micrófonos de contacto que se le ponían a la a los batería. parches normales. Sí. Y eso iba a la MPC, e eso iba a un controller Roland, Ujú. que en vez de usar los sonidos de ahí, no, lo usábamos solo el controller para que convierta a MIDI y el MIDI out iba al MIDI in de la MPC y la MPC podíamos usar los sonidos internos o disparar los samplers que sonaban mejor porque la MPC era 12 bits. Y locura. ¿Y cómo, o sea, cómo se les ocurrían todas esas conexiones? Es que es una locura. O sea, incluso hoy es una locura. O sea, te tardas Sí, en programar eso una semana. sí, sí. Oye, y ahora Las batas Remo eran, ahora me hiciste acordar, teníamos muchos problemas con los bombos Remo, eran malísimos, no sonaban para nada. los No, pegamos- parches. no, las baterías. Ok. La batería entera era Remo. Y era malísimo. Ha de haber sido bien complicado para Charlie grabar tanto, ¿no? Sí, incluso había un par de temas que eran difíciles. El séptimo día es un tema difícil de tocar, ¿viste? Un tema normal. Están 7, yo qué sé. Como todo un desafío. Oye, Charlie, ahora internamente, digo, en Soda, Z, Charlie, Gustavo, son personas con personalidades fuertes, ¿no? Ujú. Y ¿qué tan difícil era la convivencia internamente con tres alfas? Mira, los tipos a la hora de tener que trabajar o salir de gira eran unos caballeros. Puertas adentro se podían gritar y putear y cagar a piña. Yo nunca eso lo vi, pero sé que existía. Pero de puertas para afuera, súper bien. Y eso que tú eras el más íntimo, por decirlo Sí, así. pero yo no participaba en ninguna decisión ni nada, ¿viste? Era un negocio de ellos tres, siempre estuvo claro eso, ¿viste? Entonces, era muy normal que te decían a las 2 ensayamos y llegabas a las 2 y ellos estaban en reunión y algo, la reunión se complicaba y el ensayo empezaba a las 4. Claro. Y, ¿viste? Yo tenía esas 2 horas que iba a ser, bueno, mejoraba los soniditos, no sé, Siempre jugaba. tenías mucho que hacer, Tuiti, Siempre ¿no? tenía algo, un chiche para jugar. Sí.
Luis, el otro disco que te tocó colaborar fue con Ford y Música para Volar. Mm. ¿Cómo fue Eso es ese un disco? palomazo, como dicen en México. Ajá, Es un palomazo con pocas reglas, poco ensayo, tiene menos de un mes de ensayo que para Soda no es nada. Eh, y ahí sí ya la situación íntima, personal, ya estaba un poquito más hot, sí. eh, pero no, para mí no influyó en la música. O sea, pones play y los Kias están ahí y todo fluye. Después que pase después del play, no es mi problema, pero eh, estuvo muy bueno y es muy fresco, no hay nada que tenga más de dos tomas. Y es uno de los pocos amplares que no está nada retocado. Lo único que está retocado es los instrumentos acústicos, los hermanos. Ujú. Eso se volvió a grabar en Chile. O se hicieron overdubs en otro estudio. Sí. Pero todo lo demás, la voz, los teclados, la guitarra, todo lo que se tocó. Como todas las transmisiones de Soda, todo. Nunca se retocó nada. Yo ¿Cómo te fue? diría que los amplares que uno ve, y no voy a dar nombres, pero mucho, mucho está hecho todo de nuevo. Es todo fake. Te diría que hay más fake que real. Oye, Tuiti, ahora, ¿cómo fue atestiguar la creación y grabación de T para tres? Que para mí es una de las canciones más bellas que ha hecho Gustavo. Eh, Sí, bueno, era un tema que yo lo conocí el papá de Gustavo. De hecho, cuando yo empiezo a trabajar con Soda, el papá de Gustavo también empieza a trabajar con Soda porque ellos se abren de Ojanian, que era la agencia de representación con la que venían trabajando casi del principio. Entonces lo conocí bastante a Juan José, tipo muy recto, muy padre, muy protector de Gustavo, debe ser. Y para Gustavo era un pilar, como cualquier padre, ¿viste? Importante y fue duro, fue duro. Fue, papá de Gustavo fallece a las poquitas semanas que tocamos en la 9 de julio para 250.000 personas. Ya estaba muy enfermo. De hecho, no pudimos festejar porque Gustavo se fue a ver al papá apenas terminó el show. No me imagino la energía que había ahí, digo, con Gustavo, por supuesto, ¿no? Ujú. Sí, sí, fue un momento agridulce, ¿viste? Porque no se podía disfrutar al 100% el hecho, que aparte era gratis para la gente, eh, porque estaba esto muy inminente, ¿viste? Se venía a venir el final de Juan José y fue un momento amargo. Oye, Tuiti, ¿cómo fue vivir el último concierto en el 97? Y muy emocionante porque aparte fue muy rápido todo, fue una seguidilla nada más que de 6 shows. Y por suerte uno, no es que fue el último show, ¿no? Fue como, o sea, fue el único, digo, fue el último, pero no fue el único. Hicimos unos shows antes que a mí me entrenaron emocionalmente para de a poco decir, bueno, es la última vez, se supone que vamos a tocar esto. Es la última vez que voy a tocar con estos pibes. Se acabaron las giras que eran súper divertidas. Eh, y yo tenía me compensaba un poco saber que Gustavo musicalmente iba a tomar un camino buenísimo para otro lado, que lo venía esperando hacía rato, y sabía que se cerraba una era, que fue gloriosa también. Y además, ese concierto es uno de los conciertos más icónicos del rock en ¿Mm? español. Ujú. Estaba explotado, había 72.000 personas. Oye, ahora, ¿cómo percibes la diferencia entre la etapa de Gus con Soda y como Mm. solista? Bueno, podría ser que, o sea, si sacamos los nombres, incluso hasta el de Gustavo, es la misma. Le puede pasar a cualquiera, que cuando vos estás en una banda, jugás con esos jugadores
y los resultados tienen más predecibilidad con los años porque se empiezan a conocer y o sea, ya sabes a dónde van a ir, o sea, se empieza a cerrar la expectativa un poco, artísticamente, ¿no? Sobre todo una banda con una democracia con cierta monarquía creativa, que era de Gustavo. Entonces, si ese sol empieza a orbitar para otro lado, esos planetas quedan fuera de órbita, ¿viste? Y es normal. eh, Gustavo empieza a hacer discos solistas y no vas a encontrar dos discos que sean iguales. Hoy sería un suicidio, hoy no hay artistas que hagan eso. ¿Vos conocés algún artista que haga eso? No, Hoy, no, que cambie tan abruptamente de disco a otro, pero tan abruptamente, ¿eh? Que sí, no, pases de un ahí vamos, que vengas de un siempre soy y un bocanada a un ahí vamos. sí, no, 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 o sea, incluso fuerza natural, o sea, fue una cosa totalmente diferente, Claro. ¿no? Ahora, en una cuestión de trabajo, se sabe que Gustavo era muy obsesivo, ¿es cierto eso? Yo no le llamo obsesivo, yo le llamo trabajador. Se tomaba mucho tiempo para hacer todo. eh, Nada, le gusta, no es, lo disfrutaba mucho, no es que no era un esfuerzo. A él le encantaba estar en el estudio y hacer música, y había momentos que le gustaba hacer música solo, y había momentos que le gustaba hacer música con solo una persona más, y había momentos que le gustaba hacer una música con un montón de gente dando vueltas por el estudio. Y en todas lideraba y en todas tenía el mismo nivel de creatividad en todas las situaciones. Y un melómano infernal, aparte. Pero bueno, un melómano de los pocos que conocí en mi vida. Ahora, hay una etapa también, un proyecto en específico en donde Gus te invita a participar en el disco de Shakira, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo fue eso? Eso era muy divertido porque fue parar un poco, ahí vamos, de paso nos servía como para cortar un poco la rutina Mm, y ponernos a trabajar en algo que nada que ver. Y fue un mes de trabajo con material que ya venía casi listo para mezclar. Había sesiones que el estribillo, el coro era un productor y el verso era otro productor. Ninguna bajada de 200 tracks. Ir a jugar con eso, jugar con esas sesiones, poner, sacar. Después vino ella el último día, 2 horas. Una hora se la pasó jugando con sus sobrinos políticos de ese momento y la otra hora en el estudio. Escuchó, dijo, esto me gusta, esto no, esto lo uso, esto no. Y se fue. o sea, como que no le dio mucho valor ella Yo no al sé en el trabajo. final, porque el disco salió varios meses después, pero no sé en realidad qué usaron de todo. No sé. Oye, ahora, justo antes de empezar a grabar hablábamos de un poquito de Héctor Castillo. Eh, Y en Ahí Vamos, yo sé que tú lo invitas, Sí. pero hablando específicamente de Ahí Vamos, ¿cómo fue ese disco? Me parece que es el disco, creo que sí, el más rockero de Gustavo, ¿no? Sí, más eléctrico, llamémosle. Ujú, ujú, Eh, Mirá, fue un poco un reencuentro grande. Yo venía de vivir en Los Ángeles 2 años y medio. ujú, Hacía 6 meses que había vuelto. Estaba haciendo el disco de Manuel Jorviler. ujú. Y en el medio del disco de Manuel Jorviler me agarró mi primer infarto. Entonces yo, cuando empiezo a trabajar con Gustavo, hacía hacía 2, 3 meses que había salido del infarto. Tenía una depresión padre. Y él fue esos hermanos mayores que te agarran del hombro y te distraen y te ponen a hacer otra cosa. Eso fue. Y a partir de ahí fuimos trabajando muchísimas horas, muchísimos días, 9 meses.
el periodo de gestación de un hijo. Un disco, sí, incluso con la composición de muchas canciones ahí en jammings dentro del control room, todos por línea, guitarra con guitar rig, todo Ableton, teclados MIDI, batería con pads y mm, BFD, que es un plugin de batería lindo. Después de eso hicimos como un demo un poquito más hi-fi, ya con baterías un poco más reales. Estuvimos como 2 meses en esa etapa hasta empezar a grabar de verdad. Y lo mezclan en New York, ¿no? No, no, en su estudio. En Vino Héctor. Unísono se llama, ¿no? Sí, Sí, claro. sí. Fue Héctor a Buenos Ajá, Aires. sí. Oye, ya para ir cerrando, Tweety, ¿cómo fue la gira del reencuentro? Mirá, fue una gira muy grande en todo el sentido de la palabra. Muchísimos shows, 22 shows. El más chiquito era de 34.000 personas. Y mucho crío, éramos 52 personas. Yo la mitad no las conocí nunca porque siempre estaban o en adelante, era mucho personal técnico especializado que se viajaba. El diseñador de la puesta era un tipo que descubrimos con Gustavo cuando fuimos a ver a Nachis Nails acá en Luna Park. Ujú, Martin Phillips, que nos voló la cabeza. Aparte, Luna Park es un antro acá, como un estadio suena realmente feíto y sonaba como un disco. ok. O sea, el audio y la puesta, ahí Gustavo, yo no sabía que se venía la vuelta de soda, pero Gustavo creo que ya sabía y se anotó quién había sido, después lo rastreó y bueno, la apuesta la hizo Martin Phillips, que es un capo, terminó de grabar, de trabajar con los primeros shows y se fue a trabajar con Depeche Mode, así un tipo nivel uno mal, sí, nivel mundial. Y todo era muy monstruoso, ¿viste? La verdad que era muy distinto a la despedida del 97, ¿no? Y muy fraccionado, ¿no? Un camarín para cada uno, eh, 2 meses de ensayos intensitos, eh, que fue los primeros ensayos eran muy emocionantes, porque la primera vez que sonaba una canción entera bien después de tanto tiempo, era como las miradas eran, ah, lo logramos. Y que debe haber sido interesante porque ya musicalmente estaban más adelantados todos, ¿no? Ya, Sí, había cosas que no se podían reproducir igual porque no teníamos, yo por ejemplo no tenía casi ningún teclado de esa época. Entonces tuve que como rediseñar todos los sonidos, eh, lo cual nunca quedé conforme, obviamente. claro. ¿No? Pero insisto, la magia de Soda Stereo es siempre Sí, reversionar todo. sí, sí, sí. Oye, Tuiti, hay una etapa también con Spinetta, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo Spinetta fue yo eso? tuve muchos años, bueno, hasta que murió lamentablemente, como 10 años de vecino, aparte de ser amigo de él, porque yo tenía el estudio, dentro del estudio de Alejandro Lerner, dentro del estudio El Pie, y Spinetta vivía a 2 cuadras a la vuelta. Entonces, cada vez que yo salía o me lo cruzaba, paraba con el coche, entrábamos a la casa, al estudio casa, porque él tenía el estudio y la casa todo junto, a tomar un café, un té, janguear un poquito. Era muy amigos. Después venía la estrella y el artista, ¿no? Pero tipo que yo he ido con Jimena Sariñana a grabar a su estudio, gratis obviamente, y le hizo de comer al mediodía, he ido con Carlos Méndez de Panamá, y también lo mismo, muy anfitrión, cero estrella, humildad, demasiado humilde quizás hasta, te diría, Dicen que era una es persona fabulosa, ¿no? fabulosa. Spinetta. Sí. Oye, justo, ¿cómo fue trabajar en Mediocre con Jimena? Mm. Fue muy lindo porque ella era muy chica, tenía 19 20 años. Ujú, Nuestro primer encuentro habría sido como un año antes, pero iba para hacer un disco de jazz. Íbamos a hacer un disco de jazz con un big band de acá,
Incluso fuimos a ver al director, charlar. Ella cantaba muy bien jazz, incluso yo la he visto cantar con orquesta sin micrófono, a voz pelada y se la aguanta. Y claro. Tiene un vozarrón tremendo, mucho swing. Y eso se pinchó y a los 6 meses me llama que había firmado con Warner, eh, que también había escuchado el disco de Ácida, que era una banda que yo tenía en Los Ángeles con mi ex en el principio de los 2000 y le había gustado mucho. Eh, y nada, primero hicimos 3 temas y después hicimos 5 más y ella se fue a hacer Uruguay 3 temas más con Campodónico. Tuvimos como 2 etapas juntas y fue genial porque armamos como Dream Teams para cada canción. Eso es lo que yo te decía antes, cuando podés trabajar con solistas, con un presupuesto acorde, es como el sueño del productor, ¿no? Es como, me dan un buen auto para correr esta carrera. Claro. Sí, sí, sí. Y aparte, es ese juego de confianza en donde el artista y la disquera te permiten muchas veces elegir, ¿no? Sí, es muy distinto cuando trabajás para un independiente que para una disquera, porque cuando trabajás para una disquera hay una expectativa comercial extra, ¿viste? Claro. Cuando trabajás para el artista o un sello muy chiquito, la expectativa es más modesta, quizás. Entonces Ujú. puede ser un poco más arty. Pero así todo el disco de Jimena para mí es un disco que muy tocado. Hay temas como Mediocre y todo eso que son live sessions con la banda tocando todos ahí. Se siente una grabación así como Sí. sesentera incluso. Y el arreglo hecho 1 hora antes, Ah, ¿en cero serio? ensayo. Sí, claro. Sí. Wow, Old school, así tipo Nashville. wow, Llegan los tipos sin conocer nada, no demos, no nada. Los acordes, el piano, armonizar, pu, pu, pu. Guille Badalá fue ahí toca mucho Guille Badalá y toca Ulises Butrón también, que tocan también el amor después del amor, ellos dos. Y son muy buenos haciendo riff, un montón de riff del amor después del amor, por ejemplo, Tráfico como por Camandú, o ese tipo de temas con riff medio Zeppelin, son inventos de Badalá y de Butrón. wow. Que justo guitarrísticamente, Gustavo, me decías que viene mucho de Buitrón, ¿no? Sí, Qué sí. maravilla. Oye, Twitty, ¿y ahora qué viene para ti? Estoy mezclando un disco de una banda que se llama Mugre, que voy a sacar por mi sello, que es una banda con una orientación de chicas, son 3 chicas tipo punk. No ¿Mm? llega a ser punk punk, pero son casi te diría new punk, pero muy pop, con unas melodías y unas letras mega recontra feministas. Yo vivo en el país más feminista de Iberoamérica, y las letras son así hiper zarpadas, muy provocadoras, muy explícitas y con temas así de 2 minutos y medio que te parten la cabeza, así, al hueso. Qué increíble. Qué increíble. ¿Tienes alguna pensado cuándo sale? Yo creo que el primer tema, ya salió un tema que se llama Saltemos Molinetes, Ok, que está buenísimo y creo que vamos a sacar uno dentro de un mes y el disco ujú, dentro de 2. excelente. También me decías que andas mezclando a una banda mexicana, ¿no? Sí, Japónica. Qué Sí, sí, me voy a increíble. Nueva York. Ya hicimos un disco y esto es el unplugged de ese disco, una selección de los temas en un bosque y me voy ahí con el pana Héctor Castillo a mezclarlo en Nueva York. Salúdame mucho al querido Héctor. Sí, claro que sí. Twitty, no sabes cómo agradezco tu tiempo, las anécdotas, la charla. Sé que son cosas que ya has contado tú muchas veces, El pero público se renueva. es correcto. Y digo, en México te queremos y te admiramos mucho, Twitty. Muchísimas gracias, de verdad, por tu No, no, tiempo. gracias a ti por tu trabajo de divulgación, para mí es muy importante. Yo sigo mucho este tipo de contenidos. Yo tengo 900, sigo 900 canales de YouTube, solo libros, leo libros de música, así que todavía soy fan. Soy tan fan como cuando tenía 15 años. Qué maravilla, Twitty. Eso no hay que perderlo. Cuando perdés eso, retírate de la música. Muchísimas gracias, mi querido Twitty.